Buenos días a todos los cristianos y amigos que me escuchan a través de este medio de comunicación, ¿verdad? A través del Face. Dios les bendiga grandemente. Que la paz de Dios y el Señor Jesucristo sea sobre las iglesias de Cristo en el mundo entero. Eh, quiero hablar de la palabra de Dios, ¿verdad? En esta hora, dice, voy a hablar del tema de la ofrenda, ¿verdad? ¿Por qué es que antes, en el antiguo, se diezmaba, ¿verdad? ¿Y por qué ahorita, en la actualidad, en Cristo no se diezma? Ni es un porcentaje como ejemplo a seguir de parte de Dios. Es una completa equivocación, error y mentira, ¿verdad? El por qué, te voy a dar el por qué, ¿verdad? Una de las cosas que el hombre debe entender en el mundo es entender primeramente quién es Dios y por qué es Dios. Dios en el mundo ha dejado que gente como Satanás, inclusive no nomás en el mundo, inclusive también en el cielo, ¿va? Pero vamos a hablar del mundo porque el mundo es en el lugar en donde actualmente estamos viviendo y estamos generando, ¿va? Y estamos esforzándonos por permanecer en el reino de los cielos, ¿va? Por medio del poder de Cristo, ¿va? Por medio de la obediencia. Entonces, para yo poder guardar los mandamientos de Dios, respetarlos, no tomarlos a la ligera, primeramente tengo que comprender yo quién es Dios y por qué Dios ordena eso, ¿eh? Si Dios ha permitido que en este mundo hombres, simples hombres mortales, quieran tomar el control del mundo, quieran decirle a la humanidad la manera correcta de cómo es que se debe de vivir en este mundo, ¿eh? Y Dios lo ha permitido. Y se lo va a permitir nomás para que vean que no tienen la razón. Que el que tiene la razón de cómo se debe de vivir en este mundo es Dios. Y que Dios es bueno y que Dios quiere lo mejor para la humanidad. Por eso Dios, cuando sacó al pueblo de Israel de la esclavitud que estaban ellos en la opresión en Egipto y les dio una tierra próspera, porque Dios es bueno, dice, escogió la mejor tierra para su pueblo. Y se la quitó a personas que no valoraban la hermosura, la prosperidad, las riquezas que poseían la tierra, ¿va? Y la tierra, el mundo es de Dios. Dios decide lo que hace con su mundo. Dice, se la voy a dar a un pueblo que sabe quién es Dios, ¿va? O que valora a Dios, ¿va? Por decirlo así, ¿va? Y entonces va y le ofrece al pueblo de Israel la mejor tierra, ¿va? Próspera, que fluye leche y miel, ¿va? Y cuando ya el pueblo de Israel está establecido en la tierra de Israel, Dios se enoja porque ellos empezaron a pedir un rey. Y yo muchas veces de mi vida me preguntaba, ¿por qué se enoja? ¿Por qué se enoja Dios? Pues que, no porque ellos pidieron un rey. Yo me preguntaba dentro de mí, pero ¿por qué? Pero te digo, siempre que tú te haces preguntas, meditas en la palabra de Dios, piensas en la palabra, piensas en Dios, tus ojos están puestos en lo celestial, en lo sagrado, en Cristo, y que tienes un corazón limpio y sincero, siempre vas a hallar la respuesta. Siempre Dios te va a dar la respuesta. Ya sea por tu consagración, por tu humildad, por tu sinceridad, y porque tú quieres echar raíces profundas en Cristo, ¿va? Ya sea que Dios te dé una respuesta a través de la Biblia, siempre la respuesta tiene que ser a través de la Biblia. Dijo un hermano en la iglesia de Cristo, ¿va? Las iglesias de Cristo es la iglesia verdadera que te conduce al cielo, ¿va? A la salvación. Es la única iglesia. Hay muchas en todo el mundo entero. Se conocen como las iglesias de Cristo, ¿va? Bueno, Dios bendiga grandemente a todas las iglesias de Cristo, porque ahí está la salvación en Cristo, ¿va? Y a nadie se le cierra la puerta. Todos son bienvenidos para entrar a la salvación. Negros,
blancos, amarillos, prietos, morenos, güeros, de todo tipo, de todo tipo de africanos, aperlados, de cualquier tipo, gordos, feos, guapos, pobres, ricos, dice, de todo tipo de peces, dice la palabra de Dios, puede entrar a la iglesia de Cristo. A nadie se le cierra la puerta. Entonces Dios dice que cuando Él ya establece a su pueblo en la tierra que fluye leche y miel, la cual es Canaán, dicen que ellos al ver las otras naciones que tenían reyes, un rey que dirigía al pueblo, que ordenaba cómo es que se debe de vivir, lo que hace un presidente o un gobernador, dice que es como que alguien de confianza del presidente que le ayuda a gobernar una porción del país. El presidente tiene la autoridad, la visión de todo el país. Los gobernadores, porque el país a veces es grande, imposible que un presidente esté a cargo de todo, entonces tiene que tener gobernadores, que son personas que también dirigen estados del país, ayudándole al presidente a conducir al país o a la población de la manera que más le convenga a todo el país, ¿verdad? O a la comunidad, ¿verdad? Entonces, Dios ha permitido que haya personas que quieran tener la razón de cómo se debe vivir en el mundo, ¿verdad? Te digo, Dios sacó al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel, al ver que las naciones tenían un rey que los dirigía, que les decía cómo deben de vivir, dice, nosotros también queremos tener rey. Insultaron a Dios, menospreciaron a Dios, hicieron a un lado a Dios, ¿va? Entonces Dios se enojó contra el pueblo de Israel, ¿va? Y en ese tiempo pues tenían como profeta a Samuel, y Dios les permitió y les concedió la petición de tener un rey, ¿va? Y Dios les advierte, nomás fíjate lo que quiere un rey. Dice, no, te digo esto para que sepas qué es Dios, ¿va? O quién es Dios. ¿Por qué se enojó Dios? Dice, pues ¿cómo es posible que no entiendan que yo quiero lo mejor para ustedes? Los acabo de sacar de la esclavitud. No les pido nada. No los oprimo. No los pongo a trabajar para que yo sea rico. Yo ya soy rico, dice Dios, ¿va? Tengo riquezas inmensas. Mi gloria no se compara con la gloria que hay en este mundo. Nada que ver. Es más hermosa la vida en el cielo que la vida en este mundo. Aunque la vida en este mundo es hermosa para nosotros los seres humanos, porque es lo que conocemos, ¿verdad? Pero es lógico creer y razonar que el cielo es mucho más glorioso que el mundo, y que la vida en el cielo es mucho mejor que la vida en este mundo, la misma Biblia lo dice, ¿verdad? Aquí es el que Dios dice, ¿cómo es posible que yo quiero lo mejor para ustedes? Los protejo, les digo cómo es que deben de vivir para que su vida sea plena, próspera, felices, agradables, y sean los mejor, y sean un buen pueblo, para que sean ejemplos a los demás, ¿verdad? De manera que al momento de que ellos dicen queremos un rey, estaban menospreciando a Dios. Y muchas de las veces nosotros los seres humanos menospreciamos a Dios al hacer un lado los mandamientos, al no querer respetarlos, a no querer guardarlos. Entonces Dios permite, está bien, pones un rey. Y Samuel les advierte, ¿va? No, se enojó Dios, ¿va? Y luego hasta les dice, más que pase esto. Creo que hubo como que una gran tormenta, algo así, truenos o no sé, ¿va? Algo así, ¿va? No recuerdo muy bien, ¿va? Pero hubo una señal que Samuel fue y le dijo al pueblo de Israel, Dios está enojado con ustedes porque lo hicieron a un lado a él y pidieron rey. O sea, menospreciaron a Dios pidiendo un rey, más Dios les va a conceder, dice, su petición, su terquedad, su necedad, pero ustedes sepan que cometieron un gran pecado de haber pedido a un rey cuando tenemos a un glorioso rey, a un guía, a un consejero, al Dios que solamente quiere lo mejor para nosotros, ¿va? Y lo hicieron a un lado. Pero Dios les va a conceder la petición de que tengan un rey. Y entonces, como señal de que habían pecado delante de Dios, creo que hubo como que una tormenta, truenos, algo así, no sé, ¿va? Algo así, va. Como una especie una especie de la naturaleza, dice así, pues no agradable, ¿va?
Y de manera que los israelitas lo vieron y se dieron cuenta que habían pecado contra Dios, ¿va? Pero Dios como quiera les concedió el tener rey, ¿va? Y de ahí vienen los reyes. De ahí viene la descendencia de los reyes de Israel, dice, hasta que apareció el Señor Jesucristo, ¿va? El cual, dice, siempre ha sido rey. Dice, cuando Cristo dice, yo para esto he nacido en el mundo, lo que te está dando a entender, dice, yo soy rey. Y antes ya era rey. Y sigo siendo rey y voy a ser rey, ¿va? Y amén que así sea. ¿Por qué? Porque el cristiano entendemos que Dios es bueno, que quiere lo mejor para nosotros y que solamente Él porta el conocimiento para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos salir adelante, para que podamos ser felices, para que pueda cobrar vida el amor y podamos nosotros tener vida por medio de Él. Eso es Dios. Dios no es malo. De Dios no sale nada malo. Toda la palabra que sale de la boca de Dios es para el bienestar de la humanidad, de los ángeles, de los que vienen en el cielo. Por eso, tanto lo que hay en el universo, lo que hay en el cielo, lo que hay en la tierra, dice, obedecen a Dios. Porque saben que de Él, lo que Él ordena es para el servicio, para el buen funcionamiento, para cobrar vida y para vivir en felicidad, ¿no? Eternamente, ¿no? Entonces, cuando tú ya comprendes que quién es Dios, tú siempre le vas a poner atención a la palabra y tú siempre vas a obedecer la palabra de Dios. Dicen que Abraham, desde que él conoció a Dios, dice que él se sabía que todo lo que salía de Dios era bueno. Pero hubo un momento bien difícil para Abraham, cuando Dios le dijo, sacrifica a tu hijo. Eso está bien sacado de onda, o sea, esto no está bien. Esto no está bien, dice Abraham, ¿va? Dios quiere que sacrifique a Isaac, dice, es lo que más amo. Dice, tardé años para que Sara se embarazara. Y lo deja tú, o sea, no era un hijo de una mujer que no amara, era un hijo de una mujer que amaba. Y luego Dios le dice, sacrifícalo. Y luego Abraham como que, Dios me ha pedido muchos mandamientos, ¿va? Me ha pedido que deje a mi familia, ¿va? Eso también es difícil, dice, pero pues digo, dentro de lo que cabe, como que está lógico, ¿no? O sea, pues deja a tu familia. Dice Abraham, entiendo yo que no quiere que esté con mi familia porque pues no conocen a Dios, ¿va? Digo, pues tiene algo de lógica que lo deje, ¿va? Aunque también está difícil la tarea esa, ¿va? Pero lo hizo. Lo hizo porque confiaba en Dios, ¿va? Y se fue dando cuenta en el transcurso de su vida que cuando él guardaba los mandamientos de Dios, le iba bien. O había en él felicidad, amor y armonía con Dios, ¿va? Y eso lo hacía sentir bien. Y él ya entendía, dice que él iba a la morada eterna en la vida con el Padre Celestial, ¿no? o con el Señor Jesucristo, que en ese tiempo pues, no se le conocía como Cristo, ¿va? Bueno. De manera que cuando Dios le dice sacrifica a Isaac, lógico, Abraham se sacó de onda. No, eso está bien loco. Dice, me ha pedido Dios muchas cosas y las he hecho y las he guardado. Y he visto que tiene un buen resultado lo que Él me ordena, ¿va? Pero esto de que sacrifique a Isaac, dice, está bien loco. Pero era tanta la confianza de Abraham en Dios que Abraham pensó de esta manera. ¿Sabes qué? Está bien loco, no lo puedo entender. Porque a veces pasan cosas en nuestra vida que nosotros no entendemos, ¿va? Y de manera que Abraham dice, ¿sabes qué? Pues yo no entiendo por qué Dios me pide que sacrifique a Isaac. O sea, es lo que yo más amo. Y tal vez Abraham lloró. Tal vez Abraham se entristeció. Pero tuvo que agarrar valor. Dice, es que esto está bien sacado de onda. Dice, pero, una cosa tengo bien firme y que Dios me ha mostrado. Que todo lo que Él ordena y dice, a nosotros como humanos nos parece loco. Dice, pero Él que es mayor en conocimiento, infinita su sabiduría, su inteligencia, y que es bueno, que no es malo. Dice, yo no sé por qué me pide esto. Para mí es locura, dice Abraham. Para mí es una locura. Dice, pero para Dios no, porque Dios es sensato, es inteligente, es bueno. Por algo lo está pidiendo, por algo. No sé por qué. Dice, no sé por qué, pero vamos a hacerlo. Tuvo que hablar con Isaac, convencerlo, ¿eh? Y Isaac, pues da cuenta que es que Dios es bueno, ¿no? O sea, no sé por qué me lo pide, pero es bueno. Siempre hay un buen resultado en obedecer la palabra de Dios. Está bien loco. Está bien sacado de onda este mandamiento. Nunca me había pedido Dios algo así, va. Pero yo solamente una cosa he estado bien seguro y creo en ella. Por eso Abraham es el padre de la fe. Sé que de la boca de Dios no sale nada malo. A lo mejor a nosotros
en nuestro entendimiento, nos parece malo. Pero yo sé que hay algo bueno porque Dios no es malo, no es bueno. Bueno, cuando tú entiendes a Dios, tú siempre vas a obedecer las ordenanzas de Dios. Cuando tú entiendes quién es Dios y que en Él no hay error, que lo que Él ordena tiene un propósito. Eso era lo que Abraham entendía, hay un propósito. Hay un propósito en que yo sacrifique a Isaac, no sé, dice Abraham, si yo me quiero guiar por mi mente, en la mente de nosotros pasan muchas cosas, pero la mente para eso es la mente, para que tú analices, pienses. En la mente a veces puedes verte como que queriendo hacer algo malo, dice, pero mientras no lo hagas, dice, no pasa nada porque está en la mente. Malo cuando ya lo haces, ahí es cuando ya pecas, pero en la mente, dice, lo que tú tengas en la mente no importa, no importa. El único pecado que se considera como pecado mental es el que tú desees una mujer que ya está casada, porque a eso se le llama avaricia o querer tener algo que no puedes tener, de manera que, y eso que si tú estás planeando casarte con ella, va, o quedarte con ella, pero es el único pecado que se cuenta como pecado mental, nomás es el único. De ahí para adelante, dice, todo lo que transita en tu mente, sea bueno, sea malo, aunque tú tengas pensamientos buenos, no valen si no los pones por obra. Aunque tú llegues a tener pensamientos malos en la mente, no valen si tú no los pones por obra. Aquí en la mente, tú tienes la oportunidad, para eso es la mente, para analizar, para decidir qué vas a hacer. Muchas cosas transitan en nuestra mente, muchas. Pero tú tienes que tomar una decisión, qué vas a poner por obra, qué vas a generar. Por eso nos llamamos, somos generación tal, generación esta, generación el otra. A ver qué vamos a obrar. Porque lo que cuentas no es lo que piensas, sino lo que obras. De ahí va a venir tu pago y de ahí va a venir tu galardón. En la mente, si tú llegaras a pensar mal, tienes la oportunidad de detenerte y no hacerlo. Te digo, el único pecado que Dios condena en la mente es el que tú quieras o estés planeando en tu mente quedarte con la mujer de alguien que ya sabes que está casado, o que está casado, o que está casado. Ese es el único pecado porque no puedes. Porque se le llama adulterio, de manera que ni en sueño se puede eso, quedarte con la mujer de alguien que está casado o está casada. De ahí para adelante dice, cosas buenas transitan por nuestra mente también, pero si no las pones por acción, ahí se quedan en la mente, no vale nada. Es decir, la mente dice, no vale nada, nada vale la mente. Vale porque ahí es donde nosotros analizamos, pensamos y tomamos la decisión. Cuando ya lo tomas por obra, es cuando Dios te lo toma como una buena acción. Cuando ya lo pones por obra, si es mala, es como Dios te lo toma como pecado. Pero mientras esté en tu mente, nunca va a ser pecado y nunca va a ser tomado por buena obra. No creas que Dios está, qué bonito pensamiento, ¿no? Que sí, tráetelo, no. Vamos a ver si lo hace. Y sucede lo mismo con lo malo. Mira, estás teniendo un pensamiento malo. No, pues vamos a ver si lo hace. Si lo hace, ya se le considera como pecado. No, qué bonito pensamiento tiene. Bueno, vamos a ver si lo hace. Si lo hace, ya se le considera como buena obra. Pero todos tenemos una mente, dice, para pensar. Y por nuestra mente transitan muchas cosas, ¿va? Y tú decides qué vas a hacer, qué vas a generar en este mundo. Teniendo en cuenta que lo que generemos, vamos a recibir el pago de Dios, ¿va? De manera que Abraham dice, yo no me voy a dejar guiar por lo que yo pienso. Abraham tuvo hasta el derecho de pensar mal de Dios. Se puede decir entre comillas, ¿verdad? Pero Abraham dice, la mente del ser humano, dice, es perversa. Dice, es engañosa la mente del ser humano. Cuando tú pones toda tu confianza en Dios, vas a respetar todos los mandamientos de Dios. Y le vas a poner interés. Y no te vas a desviar como Saúl, como Ananías y Zafira. O como todos los profetas, dice, que teniendo a Dios de su lado, hicieron a un lado a Dios por seguir sus propios pensamientos, su propia imaginación. Pero todos los que somos como Abraham, aunque esté bien loco, dice, aunque a nosotros nos parezca sacado de onda, aunque a veces te parezca como psicópata, aunque no lo es, dices, vas a respetar los mandamientos de Dios, ¿no? De manera que Abraham dice, yo no me voy a dejar guiar por lo que yo pienso. Pasaron por la mente ahora muchas cosas. Pues mira Dios, mira, o sea, qué crueldad, ¿cómo que sacrifique a mi hijo? No, dice Abraham, ¿sabes qué? Yo no le voy a hacer caso a lo que mi mente piensa. Yo voy a hacerle caso a la palabra de Dios, ¿verdad? De manera que Abraham hizo caso a la palabra de Dios. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que Dios lo detuvo. Detente, Abraham.
ahora conozco, dice, que tú eres obediente a mi palabra. Y eso era todo lo que quería ver Dios. Que Abraham tenía la capacidad, inclusive en lo desconocido, en lo que a él le parecía locura, en lo que a él le parecía algo psicópata, algo loco, algo exagerado. Dice, aún así pudo guardar mis mandamientos, dice. Era todo lo que yo quería ver, dice Dios, era todo, nomás te estaba probando. A ver si tú, yo te escogí como el padre de la fe, dice, y lo eres. Porque sobre algo muy loco para el ser humano, sobre algo muy psicópata, muy sacado de onda, tú pusiste en tu corazón, yo tengo que obedecer a Dios, porque de Dios nada malo sale. Entonces cuando tú entiendes que Dios es bueno y que no sale nada malo de Él, y que todo lo que Él hace tiene un propósito, vas a obedecer la palabra de Dios. Pero cuando no, dice, muy difícilmente la vas a guardar y la vas a cumplir, y te vas a desviar del camino de Dios, ¿verdad? De manera que al final Dios le dijo a Abraham, lo único que quería ver era tu obediencia a mi palabra, y la tienes. Entonces de aquí en adelante puedo yo seguir con mi plan de salvar al mundo, ¿verdad? Y así es como Dios pudo trabajar por medio de Abraham, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros, dice, no estando en el camino de Cristo, en el camino de Dios, queremos hacer pecado, cosas que no son pecado, que Dios nunca dijo que eran pecado? ¿Cuántos de nosotros que estamos en el camino de Dios queremos hacer mandamientos que Dios nunca mandó? Y te digo, esto es algo que sucede que sucede desde el principio del mundo. Es más, todavía no existía en el mundo, ya existía en el cielo. Hubo una gran batalla entre Satanás, dice, y Miguel. Hubo una gran batalla. Dice, siempre ha existido desde el cielo personas que se oponen a lo que está escrito. No, es que aquí dice que sí, pero nosotros vamos a hacerle así, o sea, no queriendo respetar la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, cuando uno ya tiene bien definido quién es Dios y que Dios es bueno, vas a respetar todo lo que dice la palabra y vas a confiar en Dios. Eso es confiar en Dios. Eso es creer en Dios. Dice, creer en Dios, confiar en Dios no es al hablarlo de palabras. No, que es que tenemos que respetar a Dios y que Dios merece lo mejor y que... No, dice, si en verdad me reconoces, dice el Señor, ¿verdad? Si en verdad reconocemos a Dios como Dios, lo primero que tú vas a mostrar no es de palabra, sino respetando, como Abraham, aunque por muy loco que le parecía, lo respetó. Dice, lo que Dios nos escribió y ordenó en las escrituras. Porque tú puedes decir, no, es que por Dios y que por amor y que por la pasión que tengo a Dios, sí. Pero dice el apóstol Pablo, tú puedes tener mucha pasión, tú puedes tener mucha entrega, tú puedes tener años en la iglesia, pero si no respetas a Dios, en la palabra de Dios de nada te sirve. Este pueblo, dice, de labios me honra. Es que a Dios no le vamos a darlo, a Dios no le vamos a... Yo he escuchado personas decir, es que a Dios no le vamos a dar cualquier cosa, es que a Dios se merece lo mejor de nosotros. Dijera Dios, oye, primero respeta mis mandamientos, primero guarda mi palabra y demuestra que me obedeces. Mira a Abraham, un ejemplo a Abraham, mira lo que le pedí. Mira, a Abraham le pedí un mandamiento bien loco que a ustedes, a mí nunca me ha pedido, y lo respetó. Y si ustedes no pueden, a veces no podemos respetar mandamientos tan simples y tan fáciles, y mandamientos, dice, sencillos, que tienen un propósito. ¿Por qué te hablé lo de Abraham? Porque te voy a hablar de la ofrenda. ¿Cuál es el propósito? Porque es voluntaria. Mandamiento establecido por Cristo con propósito. Todo lo que Dios ordena aquí en la Biblia tiene un propósito. Nada es nomás porque sí. Dice Cristo, hasta un palomillo no cae sin el consentimiento de mi Padre. Dice, una hoja dice no cae sin el consentimiento de mi Padre. Todo tiene un propósito en el reino de Dios, ¿va? Todo tiene un propósito, ¿va? Pero tenemos que tener en cuenta que tenemos que respetar a Dios. Ahí es donde empiezan los adoradores en espíritu y en verdad. Un adorador en espíritu y en verdad no empieza... Te digo porque yo conozco sectarios.
sectarios, que dicen que de otras denominaciones dicen, es que tenemos que ofrendar el 10% y a cada rato lo piden, y es que algunos hasta, no, es que piden propiedades, piden carro, ¿va? Otros dicen que el evangelio de la prosperidad, ¿va? Y es que si amas a Dios, y es que Dios no es cualquier cosa. Tú mismo lo acabas de decir, Dios no necesita nuestro dinero. Entonces, ¿por qué lo exiges? Tú mismo lo acabas de decir. Dios no necesita nuestro dinero, entonces ¿para qué lo exiges? ¿Ah? Bueno, ahora, tenemos que ofrendar, sí. Vamos a estudiar, a analizar por qué Dios dijo que la ofrenda es voluntaria. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué el diezmo ya no se da, ni se usa ni como ejemplo? Y nada tiene que ver el diezmo con la ofrenda. Son cosas totalmente diferentes, ¿va? Abraham pudo entender a Dios y pudo obedecer la palabra de Dios porque él era una persona doctor, todos lo sabemos, es alguien que soluciona un problema muy necesario en la humanidad, ¿va? Porque es la vida, eso es lo que hacen los doctores. Yo siempre me he preguntado por qué a las personas como arquitectos, ingenieros, diferentes tipos de carreras profesionales que son buenos. El estudio en tu trabajo, en una profesión es bueno, es agradable delante de Dios, ¿no? Pero el conocimiento en la palabra, dice, es mucho más necesario, es mucho más necesario que seamos doctores, o que seamos conocedores, o que busquemos la inteligencia y la sabiduría bíblica, la que clamemos a ella, dice Dios. Clama a mí, dice, yo te enseñaré cosas ocultas, ¿va? En Proverbios creo que hay un versículo que dice que clamemos a la inteligencia, ¿va? A que la pidamos a gritos, es decir, esfuércense por ella. Y si tú logras tener conocimiento de la palabra, tienes que ser humilde, teniendo en cuenta que aunque Dios te dé entendimiento de la palabra, tú también puedes aprender de otras personas, ¿va? Y que siempre estamos en este mundo para aprender, dice, para poner atención a todo, agarrar lo bueno y desechar lo que no sirva, lo que no edifica, ¿va? Ese es el propósito del que el que tú tengas conocimiento de la palabra, es que puedas ver a Dios, puedas entender que Dios es bueno y puedas obedecer los mandamientos de Dios y puedas conducirte a la vida eterna, ir a morar en donde todo el mundo cumple los mandamientos que salen de la boca de Dios. Todo el mundo cumple, ¿va? Para allá vamos. Por eso es que Dios nos da este mundo como campo de entrenamiento, se puede decir, como lugar de entrenamiento, en donde nosotros ejercemos la obediencia a la Biblia. Y si Dios ve que nosotros obedecemos sus mandamientos y los respetamos, dice, este puede vivir en el cielo conmigo. Porque en el cielo se obedece la palabra de Dios, tal y como Dios lo ordena, todo el mundo. Dicen que los ángeles son superiores a nosotros en poder y en conocimiento y guardan la palabra de Dios. Entonces nosotros somos inferiores a los ángeles aquí en la tierra. Con más razón debemos de demostrarle a Dios, a Cristo, que respetamos y obedecemos sus mandamientos tal y como Él ordenó. De manera que Dios ha permitido que en el antiguo mundo reinasen muchos reyes, que se apoderaran del mundo, para que yo me he preguntado por qué Dios lo ha permitido, como Saúl. Bueno, antes de que Saúl reinase, Dios le dijo al pueblo, yo no soy malo con ustedes, les doy lo mejor. La mejor prueba es que los saqué de la esclavitud en donde ustedes eran maltratados, en donde eran humillados, en donde no valoraban su trabajo. El trabajo del pueblo de Dios siempre fue un trabajo sobresaliente, bueno, productivo. Dice, y los egipcios no se los valoraban. Los egipcios estaban enriqueciendo gracias al trabajo de los israelitas, por eso no los querían dejar ir. Por eso, que no se vaya, pues ellos lo estaban enriqueciendo. En sí te quiero entender la gloria que poseían los egipcios, y gran parte fue por el trabajo del pueblo de Dios. Y no lo valoraban. Fíjense a quién tenían como rey. Al faraón. Los tenía trabajando y no valoraba su trabajo, que representa el diablo. Dice, ahora yo me les presenté, dice, como el Dios de ustedes. El gran yo soy, dice, por medio de Moisés. Dice, a liberarlos de esa esclavitud. Les he pedido yo que me hagan ladrillos, que me hagan estos. Nomás les he pedido que honren mi nombre.
que me sirvan en el templo, dice, honrando mi nombre para el beneficio de ustedes, no para mí, porque Dios ya es rico, inmensamente rico. Nada que ver las riquezas de Dios en el mundo con las riquezas de aquí en la tierra, ¿va? De manera que si yo ni siquiera les he pedido bloques ni que anden debajo del sol, ni los he latillado. Cuando yo ya los escogí como mi pueblo, los liberé de la opresión de Egipto. Dice, no les he pedido que hagan ladrillos para mí. Dice, y ya les tengo una tierra que fluye leche y miel, sin pedirles que me hagan ladrillo. Dios es bueno, misericordioso, quiere lo mejor para nosotros. Él es inmensamente rico, no necesita ponernos a trabajar para que Él sea rico. Porque Él ya es rico y sus riquezas no se comparan con las riquezas perecederas de este mundo, ¿eh? De manera que Dios, cuando les pone un rey, les dice, un rey les va a exigir que trabajen para él, que ustedes vayan, se maten día y noche, y que vayan y le ofrezcan tributo, que vayan y den dinero, y les va a pedir que engrandezcan ustedes a ese rey. Eso es lo que les va a pedir un rey. Y dice Dios, yo soy su rey y no les pido eso, al contrario, yo les doy, yo los engrandezco. Y si aún así dice que hicieron rey, bueno, ahí ustedes, ¿verdad? Entonces Dios ya había advertido cómo el ser humano que quiere ser Dios, dice, hace un mal uso del poder. Por eso es que Dios en el Antiguo Testamento permitió a muchos reyes, dice, que gobernaran. ¿Y qué pasó? Que cuando gobernaban, dice, esclavizaban a los demás, abusaban de los demás, se aprovechaban de los demás, se enriquecían por el trabajo de los demás. Abusadores. Dice, Dios no es así. Para empezar, Dios ya tiene riquezas. Nadie le puede dar nada a Él. ¿Qué casa me vas a construir, David? ¿Qué casa me vas a construir? Dice, en la tierra, dice, es el estrado de mi pie. Dice, no tienen la capacidad de darme nada. Yo soy, dice el Padre Celestial, yo soy Dios y tengo la capacidad de engrandecerlos, de enriquecerlos, de cuidarlos, protegerlos, de amarlos y de darles vida eterna a lo mejor. Ahora, ¿cuántos nos han querido ponerse como Dios en este mundo? Y si lo primero que hacen es oprimir a los demás, abusar de los demás, servirse primero ellos. No, yo primero tengo que traerme a mí tributos y yo tengo que estar grande y tengo que estar aquí, ¿no? Dice Dios, dice, eso lo tengo. A mí ángeles me sirven por su propia voluntad, sin que yo se los obligue. Y en cambio yo los engrandezco, los protejo y les comparto mi riqueza. Bueno, quiero que sepa el mundo entero y los cristianos que Dios todo lo que quiere con nosotros es compartir sus riquezas con nosotros, no quitarnos. Lo que Dios quiere es darnos vida eterna en su gloria, que es en el cielo, morada eterna para siempre. Bueno, eso es Dios, es bueno. Cuando yo puedo comprender que Dios es bueno, dice, voy a respetar su palabra y la voy a obedecer. Por eso el Señor Jesucristo, igual que Abraham, aunque Dios le pidió un mandamiento que tenía que morir en la cruz, lo hizo, comprendiendo que de Dios solamente salen cosas buenas. Pues tengo que ir a la cruz, no merezco ir a la cruz. Dice, yo no he hecho nada malo para estar en la cruz, dice, pero es un mandamiento, es algo que yo tengo que cumplir. Y fue obediente hasta la cruz. Dice, hay un propósito. Entonces, en todo lo que Dios ordena aquí en el mundo, en todo tiene un propósito. Que yo, como siempre ser humano, ¿por qué voy a desviar el propósito de Dios? De manera que para poder entender que Dios es bueno, tú tienes que ser un doctor en la ley, o tienes que entender la palabra de Dios, o tienes que pedirle a Dios conocimiento y sabiduría, y usarla legítimamente, para poder que seas como el Señor Jesucristo, que fue el mayor doctor de la ley, para poder que seas como Abraham, una persona que gracias al entendimiento que él tenía y al conocimiento, y se pudo obedecer a Dios. Y todos los siervos de Dios que han sido fieles, gracias a su doctorado, a su conocimiento, que eran competentes y que usaban bien la palabra de Dios, que lo usaban para un bien, pudieron salir adelante, ¿va? Como está escrito en 1 Timoteo 1:8, que dice esta manera, pero sabemos que la ley o que la Biblia es buena si uno la usa legítimamente.
Es decir, los de corazón limpio, los que no ocultan maldad, opresión, los que no tienen nada que ver con la cizaña, ¿va? Aquellos, dice, que quieren usar, dice, la palabra de Dios para el bien, para la vida eterna y ayudar a otros a alcanzar la salvación. Dice, en ellos Dios está dándoles conocimiento, luz y guía para conducirnos al cielo. Dice, pero hay algunos, dice, que teniendo este conocimiento abusan de él. Y cuando Dios mira esto, dice, Dios se aparta de ellos. Como lo que pasó a Lucifer. Dice que a Lucifer Dios le dio entendimiento, inteligencia, belleza, por si le fuera poco, ¿va? Y mucho poder y cierto dominio en el cielo, ¿va? Pero para eso, dice, él tenía que ser doctor en la ley, ¿va? O en la palabra de Dios, o entendido. Dice Dios que era perfecto en sus caminos, ¿va? El problema es que cuando él, dice, ya no quiso obedecer a Dios y le empezó le empezó a darle contra a Dios. Dice Dios, bueno, pues ya cuando yo veo que ya se rebeló contra mí, dice, Dios lo quitó y puso otro en su lugar. Permitió que Miguel y la cuarta parte del cielo le hicieran guerra y los expulsaran del cielo. Fueron expulsados del cielo por Dios. Y no creas tú que el diablo se fue con su belleza, no creas tú que el diablo se fue con su inteligencia, no creas tú que el diablo se fue con su sabiduría, no. Dice que todo eso se lo quitó Dios. ¿Ya no quieres nada conmigo? Bueno, la vida, la inteligencia, la sabiduría, la belleza, a mí me pertenecen. No le pertenecen al mal. Te vas expulsado y me das lo que te di. Porque ya no lo quisiste valorar, ya no lo quisiste ejercer, ya no quisiste continuar en la justicia. Estás expulsado del cielo junto con los demonios. Aquí me dejan la inteligencia, aquí me dejan la sabiduría, aquí me dejan la belleza, aquí me dejan todo. Se quedan únicamente con la existencia. Porque todos aquellos que somos creados por Dios, humanos y ángeles, una cosa tenemos, que somos que somos eternos. Que hay algo en nosotros que se llama existencia, que nunca, la cual es alma, que nunca puede dejar de existir. Pero hay una diferencia entre vida y existencia. Vida es que tú existas en amor, en reír, en gozar, en ser feliz, siempre y cuando se obedezca la palabra de Dios. Pero una vez que tú no quieres obedecer, sigues existiendo, pero se te quita el gozo, la vida. Se te quita el amor, la vida. Se te quita la paz, la vida. Se te quita la inteligencia, la vida. Se te quita la sabiduría, la vida. Inclusive si se te quita la belleza, la vida, que le pertenece a la vida. ¿Vas a seguir existiendo? Ahora en donde está el odio, el lamento, el lloro, en donde está, dice, el dolor, el sufrimiento. Entonces nosotros tenemos en este mundo, dice, como la oportunidad, dice, de permanecer en la vida, en el gozo y la felicidad por medio de Cristo, o ser arrastrados por la cola del diablo, ¿verdad? No guardando ni respetando la palabra de Dios, ¿verdad? De manera que todos aquellos, dice, el diablo también era un doctor de la ley, también era un entendido, dice, pero como ya no quiso hacer lo recto, justicia, entonces dice que Dios se le botó el espíritu y fue expulsado del cielo. Bueno, en la tierra sucede lo mismo. Muchas personas, dice, son doctores. Un doctor es aquel que soluciona cosas que son necesarias para que continúe la vida. Bueno, por eso a los doctores que curan a los enfermos se les llama doctores. Porque gracias a su obra de parte de Dios, su inteligencia, que Dios les da el conocimiento, sus estudios, dice, ellos, cuando una vida está en peligro, enferma, dice, su misión es sacarla de ese estado y regresarla a un estado bueno, a la vida, ¿va? Por eso se le llama doctor. Bueno, los doctores en la palabra de Dios hacen algo semejante y mucho mejor. Conducen a las almas a la vida eterna. Pueden entender las cosas de Dios escritas aquí para permanecer en la vida. Por eso Abraham dice, no, es que yo tengo que obedecer, entendiendo quién es Dios, sabiendo, teniendo el conocimiento de que Dios es bueno. Pero ¿cuántos de nosotros empezamos a dudar de los mandamientos de Dios y no los respetamos, ¿no? De manera que 1 Timoteo 1:8 dice, pero sabemos que la ley es buena. Y hay quienes dicen que este libro pues, no sirve, cuando verdaderamente sirve y es bueno. Pero sabemos que la ley es buena si uno
la usa legítimamente. Es decir, el diablo era bueno, tenía conocimiento, pero empezó a haber maldad en él. Ya dice Dios, ya no va a usar legítimamente la palabra, dice, ya no va a usar legítimamente la sabiduría, quítasela porque ya no quiere hacer buen uso de ella, ya no le sirve. Bueno, así sucede en el mundo también. Se le dio poder a Esaú, o Saúl estaba destinado, más bien dicho, estaba destinado para algo bueno, no lo supo valorar, no lo quiso ejercer, quítaselo, dáselo a Jacob, al que sí quiere. El rey Saúl lo mismo, se le dio poder, sabiduría, inteligencia para que realizara la obra de Dios. No quiso, quítaselo, se lo damos a otro, se lo dieron al rey David. Los fariseos se les confió la palabra de Dios para que guiaran al pueblo de Dios, lo hacían. Pero su envidia, su avaricia, los hizo que Dios se apartara de ellos. Bueno, quítalos y quítales la confianza, quítales la sabiduría y quítales todo, ¿va? Y déjalos. No quieren nada conmigo, quítales. Dice el apóstol Pablo, el espíritu se les embotó. Bueno, sucede lo mismo en este mundo, ¿va? Si tú usas legítimamente, dice, pero sabemos que la ley es buena si la usa uno legítimamente. Si tú no la usas legítimamente para lo que es, si es buena, es para lo bueno, dice, entonces Dios se aparta de nosotros. Si es que no lo usamos legítimamente, ¿verdad? De manera que, si yo ya comprendí, dice, ¿quién es Dios? Sé que de Dios no sale nada malo y que sus mandamientos tienen un propósito, ¿verdad? Mateo 13:52. Vamos a ver cuál es el propósito de por qué nosotros tenemos que ofrendar o poner aparte algo según sea nuestra voluntad. No hay porcentajes en la Biblia. No hay de que no, es que tiene que ser el 10%. O si no, tiene que ser como el de la viuda. O si no, tiene, no. Dice, tenemos que respetar el mandamiento del por qué es voluntario. Es mandamiento de Dios. Dice el apóstol Pablo que los fariseos, dice que eran bien entregados a las cosas de Dios y que lo hacían con mucho entusiasmo. Es que Dios no es cualquier cosa para que los cristianos andan ahí diciendo que ellos son hijos de Dios. Hombre, pues si Dios no es cualquier cosa. De hecho, por eso mataron a Cristo, porque era un pobre. No podían ver las riquezas que había en Cristo en lo espiritual, el amor, lo bueno, las buenas obras que él hacía. Es un simple carpintero, dice, hijo de un carpintero. Dice, en cambio nosotros, dice, somos doctores de la ley, sí lo eran, pero estaban ya usándolo mal. De manera que cuando ellos, ¿cómo que vas a ser hijo de Dios? Si eres un simple carpintero, no tienes poder en este mundo. Dice, nosotros esperamos a alguien como David, potente, poderoso, matón, ¿no? Dice Dios, eso no va con Dios, eso no es Dios. Aunque el rey David lo hacía porque así se operaba en ese tiempo. En los tiempos de Cristo ya no se opera así, ¿no? De manera que ellos dicen, es que Dios, dice algo fariseo, Dios no es cualquier cosa para que tú digas que tú eres el Mesías. Y lo mataron, lo sacrificaron. Mataron al autor de la vida por no tener entendimiento de la palabra de Dios. Si hubiesen entendido la palabra de Dios, dice, no hubieran matado, dice, al autor de la vida. No, para que veas hasta dónde nos puede llegar el diablo. Bueno, Pablo dice, yo sé que mis compatriotas, los fariseos, dice, lo que ellos hacen de matar a los cristianos, dice, lo hacen por celo a Dios. Lo hacen por una entrega a Dios, dice, pero lo están haciendo de la manera equivocada. No lo están haciendo conforme a la palabra de Dios. De manera que no les es tomado en cuenta. O sea que no nomás se trata de decir, es que a Dios no le vamos a dar cualquier cosa. Que es cierto, que Dios merece lo mejor de todos nosotros. Pero lo vamos a hacer conforme a la palabra de Dios, conforme a Él ordena, porque confiamos en lo que Él ordena, confiamos en lo que Él establezca. Porque tú puedes decir, no, es que no le vamos a dar a Dios le tenemos que dar lo mejor, sí. Hazlo conforme está escrito. Hay un propósito y hay un porqué. Cuando tú ya quieres hacerlo a tu manera, como lo hacían los fariseos, es que hijos de Dios no van a ser cualquiera, pobres, no. O sea, Dios merece lo mejor. Si va a ser un Mesías, tiene que ser un Mesías poderoso, no un carpintero como tú. Es que Dios no merece eso, y sacrificaron al autor de la vida por no entender las cosas de Dios, ¿va? Entonces, a veces nosotros podemos actuar con celo,
Según es que Dios me hace lo mejor. Sí, pero ya te está saliendo de la palabra de Dios. Dice Dios, si me amas, dice, guarda mis mandamientos. ¿Verdad? Mateo 13:52. Me ha tocado ver, a veces, va, algunos sectarios que como ellos son pastores, manipulan al pueblo de Dios, ¿va? No, es que yo soy el pastor, ¿va? Y ¿cómo vas a querer que tu pastor, dice, ande a pie, dice, cómprale un carro del año, ¿va? O cómprale un buen celular, ¿va? Y el pueblo de Dios se la cree, ¿va? Bueno, es que pues ese es el pastor de Dios, es el pastor de Dios, ¿va? Y no, es que Dios me dijo que van a ofrendar bien, ¿va? Y que va a haber mucho dinero y la ofrenda, ¿va? Y que, ¿cómo vas a tener a tu pastor así, ¿va? Abusan de las personas, dice que van buscando a Dios. Yo conozco gente que los han despojado de sus propiedades, usando la palabra de Dios, dice, para quitarle sus riquezas, ¿va? Y esto es algo, dice, que ya existía desde la antigüedad, ¿va? Y luego les dicen, es que cómo, o sea, si amas a Dios, hazlo, porque Dios no es cualquier cosa como para que tenga un pastor andando a pie, si no se trata de eso. Dios lo que está viendo en nosotros es que obedezcamos la palabra de Dios. De eso es lo que Dios está viendo. Y si cualquiera, dice que sea humilde, sea pastor o sea líder, digo, Dios no te prohíbe, dice que tú seas próspero en la tierra, no te lo prohíbe, ¿verdad? Pero hazlo conforme a la palabra de Dios, sin abusar y sin respetando la palabra de Dios. Ahora, otros nos apasionamos por Dios, nos encelamos por las cosas de Dios, dice, pero lo empezamos a hacer a como nosotros creemos y no conforme a la palabra de Dios. Y empezamos a decir que cosas son pecados cuando Dios nunca dijo que era pecado. Empezamos a exigir mandamientos al pueblo de Dios cuando dice Dios, yo nunca lo hice. Yo nunca dije que ese era mandamiento. Digo, estas son cosas que se practicaban en el pueblo desde la antigüedad. Dice, entonces, sean prudentes, entiendan que Dios es bueno y que todo lo que Dios ordena tiene un propósito para nosotros mismos. El primer propósito que tiene la Biblia y la enseñanza de Dios es que nosotros seamos salvos y alcancemos la vida eterna. Eso es lo que a Dios le interesa. Mateo 13:52. Ayer escuché ayer, yo nosotros como cristianos nos reunimos los domingos, ¿va? Domingos en nuestra congregación, ¿va? Y ayer, dice, escuché una predicación buena, estaba muy buena la predicación, un muy bonito mensaje, ¿va? De un hermano de la Iglesia de Cristo, ¿va? En donde él decía que el apóstol Pedro, dice, te digo, o sea, todos los escogidos de Dios tienen algo y un propósito todos, desde Pablo, Pedro, todos, Felipe, Bartolomé, dice, todos, Bernabé, dice, todos, sean apóstoles o ancianos o diáconos, es que todos tienen un propósito, todos tienen un propósito para nuestro beneficio, ¿va? De manera que debemos de ser agradecidos. Sí, hay efecto, en algunos de ellos cometieron errores, pero yo me pongo a pensar, o sea, nosotros también los cometemos y peores. Yo sé que el apóstol Pedro dice, bueno, hubo una bonita enseñanza, ¿va? El mensaje fue de que debemos aprender de nuestros errores, ¿va? Bueno, así yo lo entendí, ¿va? Y te digo, o sea, yo, para ser sincero, yo he cometido muchos errores, para ser sincero. He visto, dice, personas que se dicen ser líderes y han cometido unos errores, dice, desagradables delante de Dios, ¿va? Y que a veces no es bueno a veces ni hablar de ello, ¿va? Como dice la escritura, dice, es hasta da vergonzoso, dice, hacer lo que hacen en lo oculto, ¿va? Y tú te quedas así pensando, al final de cuentas, dice, nadie se salva en este mundo de cometer errores. Por eso es la palabra de Dios, dice, para enderezar nuestros pasos. Inclusive el apóstol Pablo cometió peores errores que Pedro, ¿va? El apóstol Pablo, ¿va? Porque Pedro diría, cuando tú andabas de ciego, pero Pedro no es así, ¿va? O sea, Pedro lo que quería Pedro nunca fue un soberbio de que, ay, no, Pedro decía, Pedro pudiera decir, Pablo, dice, cuando estaba totalmente ciego, andaba matando cristianos. Dice, yo cuando maté cristianos, yo nunca maté cristianos. Pero lo que Pablo hacía con Pedro no era para humillarlo, sino que era para salvar a Pedro.
y para salvar a los demás guardando la palabra de Dios. De manera que cuando Pablo se convirtió al cristianismo, dice que él se esforzó por dar lo mejor a Cristo. Los menos errores que pudiera cometer. Bueno, ¿y cómo podemos lograr lo que Pablo? Porque es un gran ejemplo Pablo y también es un gran ejemplo Pedro. Bueno, ¿cómo lo puedo lograr? Teniendo conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué Pedro cometió ciertos errores ya como cristianos? Cuando hizo muchas cosas buenas, o sea, la Biblia dice Pablo, dice que los considera como, dicen que muchas veces nosotros decimos, creemos, va, de que nada, es que Pedro era como una persona que cometió muchos errores. Bueno, la Biblia dice que Pedro, la gente lo considera, la Biblia, nosotros lo vemos así, no sé por qué lo vemos así, pero la Biblia no lo ve así. La Biblia habla de Pedro. Pablo se expresa de Pedro, ustedes lo tienen como uno de los superapóstoles. O sea, fíjate cómo los hermanos miraban a Pedro. Y en realidad tienen razón, dice, porque él se le dieron las llaves del inicio de la iglesia de Cristo. No, imagínate, o sea, la honra que le dio Dios, las revelaciones que Dios le daba a Pedro, que todavía no se las daba al apóstol Pablo, Pedro ya no sabía. Bueno, en ciertas cosas del reino, ¿va? De manera que dice que el apóstol Pablo dice que no consultó con nadie consultó. Dice, para predicar la palabra de Dios cuando se le presentó el Señor Jesucristo, ¿va? Pero dice, el único que consultó, dice, fue a Pedro. Fíjate la importancia que tenía Pedro en la iglesia de Cristo, ¿va? Pero lamentablemente se desvió. Ahorita te voy a decir por qué se desvió, ¿va? O cuál es la diferencia, ¿va? Dice, te digo, la actitud vale mucho para Dios. El que tú estés dispuesto vale mucho el que tú tengas celo vale mucho para Dios. El que tú tengas en tu mente que a Dios no se le va a dar lo peor, sino lo mejor, es de acuerdo, eso también se agradará delante de Dios. Pero mientras no se haga conforme a la voluntad de Dios, de nada sirve. De nada sirve. Oh, hombre vano, dice Santiago. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer como cristiano es aprender a respetar, dice, los mandamientos de Dios, tales y como están escritos. A no agregarle ni quitarle. Porque si Dios dice que esto es pecado, eso es pecado. Yo no tengo por qué andar diciendo que cosas que en la Biblia no están escritas, que no dicen que son pecados, no tengo yo por qué andar diciendo que son pecados. Y yo no tengo por qué andar exigiendo mandamientos que Dios nunca mandó. Porque tanto como el uno y lo otro tiene un propósito. Dejemos que Dios sea nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro guía, obedeciendo la palabra de Dios. De manera que dice que Pablo, dice que una vez se exclama de esta manera de Pedro, ¿va? Dice, no, que eran columnas baluartes, dice, dentro del cristianismo, dentro de Pedro, y se refiere a otros apóstoles, ¿no? Nomás para que veas, y nosotros vemos a Pablo, pues, dice, ¿por qué? Porque es el que mayor cartas tiene en la Biblia. Pero en realidad Pablo, dice, hizo un buen trabajo, esforzado, dice, en la presencia de Dios, ¿va? Más sin embargo, el pueblo de Dios exaltaba mucho a Pedro. Y la realidad de las cosas es que nosotros lo podemos comprender. No es tan mala comprensión, ¿ma? Nosotros lo podemos comprender porque nosotros lo tenemos escrito, lo tenemos desglosado. Y podemos comprender, es que Pablo cometió errores en su manera antigua, errónea de vivir, ¿va? Pero una vez que se le presentó a Cristo, la Biblia nos enseña que él se esforzó por cometer los menos errores, se puede decir, ¿va? En la Biblia, ¿va? Que él se esforzaba. Bueno, ¿cómo Pablo logró? Una vez que esto te puede servir a ti y a mí, ¿va? A lo mejor antes cometíamos errores, pero ya te consagraste a Dios. Trata de cometer los menos errores que puedas y comportémonos como Pablo, que vivía todos los días para agradar a Dios. O lo que seas en el reino de los cielos, ¿va? Si eres líder, predicador, dice, porque aquí en el reino de Dios, digo, déjame decirte, dice que nadie se salva, dice, de caer. El justo, dice, 7 veces caerá, pero 7 veces se levantará. Y nadie se salva de cometer un error, ¿va? Ni siquiera el rey David. Dice que el pueblo de Israel lo tiene como místico, como que es algo sobrenatural. Dice, hasta él cometió un error, pero lo reconoció y no volvió a hacerlo. Y hasta el día de hoy es honrado David. ¿Por qué? Porque reconoció su error y no lo volvió a hacer. De manera que yo no me puedo gloriar. Es que Pedro, ¿no? como ayer se predicaba así, aprendamos de Pedro, ¿no?
Aprendamos de Pablo, aprendamos de todo lo que Dios nos regala aquí en la Biblia. Pero principalmente, dice, debemos de respetar los mandamientos de Dios. Confiar en lo que está escrito. Pedro tenía una buena actitud, poder por medio del Espíritu. ¿Por qué muchas veces se desvió Pedro? Muchos piensan de que no, es que era espontáneo. No, eso no tiene nada que ver, la verdad. O sea, no, nada tiene que ver. No, es que no. Todos tenemos diferentes tipos de capacidades en el mundo. A lo mejor hay predicadores que se tardan meses en hacer una predicación. A lo mejor hay quienes lo hacen en un día, ¿no? O hay quienes lo hacen en una semana o en 2 semanas. A lo mejor hay quienes lo hacen en poquito tiempo y quienes en mucho tiempo. A lo mejor el que lo hace en poquito tiempo no lo hace bien, y el que lo hace en mucho tiempo lo hace bien. Pero puede pasar a la inversa. A lo mejor el que le puso todo el empeño y que se llevó mucho tiempo lo hizo mal. Y el que lo hizo en un corto tiempo y se lo hizo bien. Qué sorprendente y qué admirable. Digo, esto depende de las cualidades que cada quien tenga. Pero no podemos nosotros decir de que no, es que aquel lo hizo así, es que no. Dice, la realidad de las cosas, ¿por qué Pedro cometió errores en su cristianismo o en el seguir a Cristo? Dice, fue esta. Porque dejó de poner la mirada en Dios. Porque dejó, dice, de confiar en la fe. Cuando él va caminando, dice, en el mar, cuando él va caminando en el mar, hacia el Señor Jesucristo, dice, y él va con toda la fe a Cristo, fue el único que se atrevió. Los otros se quedaron ahí, pues no, sin hacer nada. Es un error que tú te quedes sin hacer nada. Es un error. Vamos a cometer errores en el intento, pero de ellos vamos a aprender y vamos a crecer. Te digo, no hay nadie en el mundo que no se equivoque, nadie. Todos nos hemos equivocado, todos. Aquel que no acepte que se equivoca, dice, le va a suceder lo que el faraón, que por no reconocer su error, pereció. Cuando Dios estaba salvando al pueblo y estaba a la vez quería salvar al faraón. Pero cuando el orgullo nos gana, es que no, yo no me equivoco. No, nos equivocamos. Pablo se equivocó y se equivocó. De hecho, dicen que la fidelidad de Pablo a Dios fue porque Dios le perdonó demasiados errores gravísimos, pecados. Dice, yo no sé por qué Dios tuvo misericordia de mí. De hecho, él dice, como un abortivo, ¿quién quiere un bebé? Dios le estaba declarando, dice, realmente eres abominable, pero para mí, porque mataste a los cristianos. Dice, no creas que Dios toma la ligera que tú matas a los cristianos. Pero dice que Pablo se sorprendió. Dice, pero tuve misericordia de ti. Dice, porque vi ciertas cualidades en ti. Una de ellas es que te voy a demostrar quién es Dios, y al darte cuenta de quién es Dios vas a obedecer al pie de la letra mis palabras, y lo hizo. Dice, pues déjame decirte, dice, que tú, Pablo, eres como un abortivo. Dice que indeseable, perseguiste a mi pueblo. ¿Qué te hace mi pueblo? Los cristianos no son malos, son buenos. De manera que cuando Dios le dice, te voy a tener misericordia. Y fíjate, Pablo dice, Dios tuvo misericordia de mí. Y fíjate cómo lo recibió Dios. Dice que el que iba en el caballo, dice que lo aventó y lo humilló y lo tiró a tierra. Y lo dejó ciego. Y fíjate, Pablo lo que dice, tuvo misericordia de mí. Otros nos quejamos. Es que me hicieron esto, me hicieron el otro. O sea, bástate en la gracia de Dios y deja que Dios vaya enderezando nuestros pasos como lo hizo Pablo. Dice que Pablo a Cristo, dice que tuvo misericordia de Pablo, dice, pero lo humilló. Dice que lo aventó al piso, dice, lo humilló, y luego todavía lo dejó ciego. Y todavía quedó todo, dice que iba muy valiente y todo lleno de miedo, temblando. ¿A quién eres, Señor? No, pues yo soy Cristo a quien tú persigues. ¿Qué te traes matando a mis cristianos? Y de una u otra forma le dio a entender, dice, tú eres como un abortido, dice, indeseable. Para el reino de los cielos eres indeseable. Pues tú estás matando a los cristianos. Estás matando, dice, a mis amados, al pueblo de Dios. ¿Qué no entiendes que es mi especial tesoro? Dice, por ahí aquí dice, fuiste movido a misericordia. Vamos a ver si quieres obedecerme o no me quieres obedecer. Dura cosa, dice, te es dar cosas contra el aguijón. Vamos a ver, dice, te voy a tener misericordia. No la mereces. Y tú lo entiendes que no la mereces. Ya te diste cuenta que lo que hiciste es abominable entre los ojos de Dios. Y pero te voy a tener misericordia. Te voy a tener misericordia, va. Y entonces dice que Pablo dice que al ver la misericordia de Dios, dice que se humilló toda su vida y que toda su vida se entregó a Dios por el perdón de que no se merecía. Dice, yo no lo merecía. Dice, de todo yo soy el más pecador. Y luego hice un versículo, dice, porque al que perdonas poco,
poco ama. Dice, y al que perdona mucho, dice, mucho ama. De manera que Pablo dice, hombre, dice, estaba cometiendo un error, se merecía morir, dice, y fui movido a misericordia. Dice, bueno, yo respondo con servicio, con entrega a Dios. Por eso él pudo soportar. Por eso él pudo soportar, dice, todo su cristianismo pudo soportar todo el sufrimiento que le hacía el diablo, todo. No venía de parte de Dios, venía de parte del diablo. Pero por amor a todo lo que Dios le había perdonado, dice, es que él pudo permanecer fiel en la palabra de Dios, ¿verdad? De manera que Pablo, comprendiendo esto, siempre estaba bien pegado se puede decir, no existía Biblia, pero siempre estaba bien pegado a la escritura, siempre. ¿Qué quiere mi Señor, va? ¿Cómo es que debo de hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios diga y no de acuerdo a lo que el mundo crea, va? Dice, no, es que no es como el mundo cree, no es como el hombre cree, es como Dios dice. Entonces él se entregó de corazón sincero, ¿va? Y la diferencia de Pedro es que Pedro dejaba de ver, no era que Pedro era espontáneo, sino que la diferencia es que Pedro dejaba de poner la mirada en la palabra de Dios. Y luego cuando se presentaba el problema, dice, se hundía en el pecado. Por eso cuando Pedro va a Cristo, no es tanto que es que se precipitó, no es eso. Dios dice, hasta hay un canto que dice, nítido rayo por Cristo, rápido. Hacer las cosas de Dios es rápido. Muchas de las veces cuando Dios vea que no hay en ti prisa y que no lo haces rápido, dice, ya tengo prisa, dice que mi palabra corra, le dice Jeremías, tengo prisa ya. Nada con que ahorita y que mañana, no, ya tengo prisa que mi palabra corra. Pero hazlo de acuerdo a la palabra de Dios. Nítido rayo por Cristo seré. Eso era lo que tenía Pedro, era algo a su favor, que a Cristo le agradaba. Pero ¿por qué Pedro se hundió en el mar? Dice, porque este mundo es cruel, el diablo es cruel. Cuando tú quieres hacer lo bueno, obedecer la palabra de Dios, el enemigo, nuestro enemigo, el diablo, nos va a hacer sentir miedo. Nos va a poner las cosas difíciles. Nos va a poner muchas trabas en el mundo. Y si nosotros dejamos de poner la mirada en la Biblia, nos vamos a hundir como Pedro. Pero cuando iba el Señor Jesucristo, iba con la actitud correcta. El problema es que él dejó de poner la mirada en Dios y le puso atención a la braveza del mar y le entró miedo. Ay, qué difícil es ir a Cristo, mejor me regreso. Y le faltó fe. ¿Qué quiere decir Dios que le faltó fe? Que le faltó poner atención en la palabra de Dios. A esto se le llama fe. Y esa es una de las cosas que Pablo nunca dejó de hacer y que nosotros los cristianos nunca debemos dejar de hacer. Poner atención en lo que dice la palabra de Dios. No violar los mandamientos de Dios. Hacerlos y guardarlos tal como la palabra de Dios lo ordena. Para que no nos hundamos en el mar como Pedro. Pero muchos, dice, empiezan a quitarle o a ponerle a la palabra de Dios o a malinterpretar, dice, por el miedo. Por el miedo, dice, de que el mar te hace sentir y dejas de poner la mirada en la palabra de Dios. Cuando Pedro dejó de poner la mirada en Cristo, dejó de poner la mirada en la Biblia, haz de cuenta. Y se empezó a hundir cometiendo errores. Bueno, era como una profecía de cómo Pedro más adelante iba a dejar de poner la mirada en la Biblia y se iba a hundir. Un ejemplo es cuando dicen que los judíos mataban a los cristianos porque no se querían circuncidar. Que de tanto que Pablo batalló con ellos y los apóstoles lograron convencer a ciertos judíos de que Cristo era Dios. Pero ellos decían, ya aceptamos a Cristo, decían ellos, ¿verdad? Pero es necesario que se circunciden. Y si tú no lo hacías, perdías privilegios en el pueblo de Dios. Perdías trabajo, no eras aceptado, no, eras mal visto, inclusive podías perder la vida. Entonces, esa era la braveza del mar que azotaba contra Pedro. Entonces, Pedro sabía bien que no se tenían que circuncidar. Pero los cristianos judíos que ya habían creído a Cristo, que ya habían aceptado a Cristo, querían establecer que se tenían que circuncidar. Es como decir, Dios dice que se tiene que ofrendar voluntariamente, pero no, yo digo que tiene que ser el 10% o más del 10%. Cuando tú sabes que eso no es cierto. Pero muchos, por temor, lo aceptan, porque no es que es un líder, no es que luego después me van a correr a la iglesia, no es que después se me lo voy a echar en contra. Y prefieren ir
a la corriente de un mandamiento que Dios nos ordenó a guardar la palabra de Dios. Bueno, esto le sucedió a Pedro. Pedro sabía perfectamente bien que la circuncisión era pecado. Y que si en Cristo tú quieres guardar la circuncisión, se te toma como pecado. Pero Pablo tenía miedo de darles contra. Pablo tenía miedo de defender la palabra de Dios. Me lo voy a echar encima. Me van a correr de la sinagoga. Me van a expulsar de la iglesia. Me los voy a echar a todos en contra. Cada que se suban a hablar, van a decir algo en mi contra. Me van a quitar la vida. De manera que Pedro dejó de poner la mirada en Cristo y se empezó a hundir en el mar. No, sí, está bien, dice, vamos a circuncidarnos. Y luego dice, acá con los que guardaban la palabra de Dios, con los que decían, no, es que no se debe circuncidar uno ya eso ya es pecado, ya no se debe. Dice, acá, dice, Pedro se comportaba, no, sí, cierto, la palabra de Dios dice que no nos debemos circuncidar. Y luego se iba a la bramesa del mar, en donde aceptaban a Cristo, pero a su manera de pensar, a la manera de ellos y no a la manera de los mandamientos de Cristo. No, aquí también aceptamos a Cristo, pero aquí nos tenemos que circuncidar. Entonces Pedro decía, no, sí, cierto, sí, no, sí, está bien, vamos a circuncidarnos. Al fin y al cabo, con que ya aceptamos a Cristo, ya estamos bautizados, ya, tenía miedo de darle frente. Bueno, ese es el significado de cuando Pedro iba caminando, no era que él iba precipitado, no, sino que tuvo miedo, y lo dice Cristo, hombre de poca fe. Es decir, los que decían que no se debían de circuncidar estaban bien, estaban llenos de fe, llenos de la palabra, estaban confiando en la palabra, no tenían temor. Así es como tiene que ser porque está escrito. No le hace que se pongan en contra a mucha gente, no le hace. Pero yo confío en Dios porque Dios está ordenando que así debe ser. Pero cuando Pedro se iba a los que le daban contra a la circuncisión, no, está bien, vamos, ya aceptamos a Cristo, ya nos bautizamos. Ya adoramos a Cristo, dice, pero también vamos a guardar la circuncisión. Dice que tenía miedo de defender la palabra de Dios. Y luego él con los demás se estaban hundiendo en el mar. Dejaron, dice, hombre de poca fe. Es decir, nomás crees ciertas cosas de la Biblia, pero lo demás no lo quieres guardar. Nomás quieres aceptar el bautismo. Nomás quieres aceptar la que te convenzcan a entrar a las aguas del bautismo. Sal y haz lo que quieras. No, salimos a servir, salimos para guardar los mandamientos de Dios tal y como aquí está escrito. Cuando hay valor como Pablo, siempre vas a defender la palabra de Dios, sin importar si tu vida está en riesgo, si te corren, si pierdes oportunidades, privilegios, si te hacen caras, si ya no te quieren saludar, si ya no te quieren hablar, si ya empiezan a inventar males sobre ti con tal de eliminarte o quitarte o hacerte un lado. Y dice que a Pablo no le importaba eso, él se esforzaba por guardar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si guardamos la palabra de Dios nos salvamos. Pero Pedro no. Dice que Pedro dice, hombre de poca fe. Está bien, ya creemos en Cristo, dice. Pero vamos a guardar la circuncisión. Bueno, pues está bien. Bueno, dice, ahí dice, te faltó fe. Te faltó palabra. La palabra es fe. La palabra es espíritu. La palabra es amor, dice la palabra. El que tiene conocimiento, dice, no tiene temor. Sabe lo que hace y sabe a dónde va. Dijo el Señor Jesucristo a la samaritana, nosotros sabemos lo que hacemos, sabemos a quién adoramos, tenemos conocimiento de lo que hacemos. Por eso dice, no hay temor en nosotros, sabemos lo que hacemos. Bueno, yo tengo un oficio que es carpintería. Yo me dedico a la carpintería. Yo te voy a decir algo, mira. Cuando yo empecé en la carpintería y que yo me presentaba en las carpinterías, ¿qué eres? Eres carpintero. Y en verdad, dice, no tenía mucha experiencia, no tenía mucho conocimiento. Bueno, tenía un miedo terrible. Ay, ¿qué me van a...? Me traían los planos. Y es algo que te estoy confesando, porque pues yo no tenía experiencia, ¿va? Y pues yo pensaba que yo era carpintero, ¿va? Pero yo tenía mucho temor, dice, y de hecho así me hice carpintero, ¿va? Tenía mucho temor, me traían un plano, no, hombre, ahorita te traemos el plano, no, hombre, estaba yo así por dentro, y dice, no, ya ni qué hacer, y, hombre, da cuenta que en el transcurso en el que me decían, ahorita te traemos el plano, y luego se metían a la oficina, ¿va? Hombre, en ese transcurso, hombre, se me hacía un tormento, dice, hombre, y se me llenaba de miedo, hombre, y luego ya cuando la venía que venía con el plano, hombre, y viene, y luego me lo ponía ahí, no había ni qué hacer, estaba todo lleno de miedo. Tenía cierto conocimiento, dice, pero mi conocimiento no era pleno, no era completo. Por eso es necesario que nuestro conocimiento, nuestra fe, sea algo completo, algo grande.
para que no haya miedo en nosotros. Oh hombre de poca fe, oh hombre de poco conocimiento, oh hombre indocto, oh hombre que tuerce en los caminos de Dios. Y el mal, que es el diablo, que es cruel, que quieres apartarte de Dios, te va a querer apartar de Dios, haciéndote que guardes mandamientos que Dios nunca mandó, o que ya no sigas la palabra de Dios, o que obedezcas mandamientos, o que creas en pecados inventados por la gente. Y cuando Dios ve que tú ya no quieres guardar su palabra, dice, pues a mí no me, aunque no te vayas de la iglesia, aunque tengas años, de nada sirve. Si no obedeces mi palabra, dice, este pueblo, dice, de labios me honra, pero su corazón, dice, está bien lejos de mí, pero lejos de mí. Pero aquel, dice, que tiene muchos años en la iglesia y guarda la palabra de Dios y respeta la palabra de Dios, sea quien sea, rico, pobre, gordo, dice, dice, es agradable y se salva delante de la presencia y está lleno de conocimiento y sabe lo que hace y sabe a dónde vamos. Por eso Pablo, sin temor, le dice a la muerte, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque tenía conocimiento, era docto en la palabra de Dios, había confianza en él, no había temor. De manera que él puede decir, para mí, dice, el morir es ganancia, no tenía miedo. Y el vivir, dice, es Cristo, no tenía miedo. Ninguna de las dos le causaba miedo ni temor. ¿Por qué? Porque había un conocimiento en él, sabía lo que hacía. Había fe en él, en la palabra de Dios. Pero cuando no tenemos una certeza, cuando no tenemos fe, cuando no tenemos una convicción en la palabra de Dios, aunque tengamos la Biblia, a veces somos hombres de poca fe, de poco creer, de poco conocimiento, de mirada corta, dice la palabra de Dios. Por eso, interésate en la palabra de Dios, búscala, escudriña. De manera que cuando esto lo viví por un tiempo, ¿va? Después a mí, dice, cada que yo pedía trabajo en un taller, era el mismo martirio de siempre, era el mismo martirio, miedo. Y yo creo que todos los que ejercemos un oficio, una carrera, pasamos por esto. Nos da miedo al principio, nos da miedo cuando lo estamos desarrollando o lo estamos ejerciendo. Porque nos hace falta conocimiento. Nos hace falta muchas cosas, de manera que cuando tú estás falto de conocimiento, tienes miedo. A todo dices que sí. Te dicen, hazlo así, dices que sí. No, es que tiene que, y a veces lo haces bien. Dice, y luego te dicen que está mal y crees, pero porque no tienes conocimiento. Muchas de las veces estás haciendo las cosas bien. Dice, pero por no tener una firmeza, creencia en la palabra de Dios, dice, te hace falta la fe. El otro te hace creer que estás mal y estás bien. Oye, espérate, tú dices que está mal. Bueno, vamos a confirmarlo en la Biblia. Oye, tú dices que está bien. Bueno, espérate, vamos a confirmarlo en la Biblia a ver si está bien. Y eso es tener fe, eso es no tener miedo. De manera que ese tiempo, dice, yo le tuve que echar ganas al trabajo. Y como yo soy una persona que amo a Cristo, amo las iglesias de Cristo y amo mi oficio, lo amo, porque es la carpintería y es el oficio de mi Señor, ¿va? Que tuvo aquí en la tierra. Y es un oficio, dice, que yo amo. Que de manera que yo lo empecé a desarrollar en la vida, dice, me empecé a enamorar de él, ¿va? Siempre me ha gustado ese oficio, ¿va? Al principio cuando yo empecé en la carpintería, dice, empecé en otro tipo de carpintería que no me gustaba, pero el ramo, el oficio que yo desarrollo en la actualidad, dice, ese siempre me ha gustado. Desde que el primer día que lo vi, dice, me enamoré yo de ese oficio y siempre lo quise aprender hasta que se me dio la oportunidad de desarrollarme como carpintero, ¿va? Como carpintero, ¿va? Y lo desarrollo hasta el día de hoy, ¿va? Por la gracia de Dios, ¿va? De manera que yo al principio, dice, tenía mucho miedo y cada que me presentaba en un taller era el mismo miedo, el mismo. Hasta que yo dije, oye, pues yo no quiero estar así, o sea, le empecé, y como era algo que me gustaba y que lo hacía con amor y se le echaba ganas. No me importaba, dice, en ese tiempo, dice, yo lo que quería era, dice, realizar mi actividad de carpintería, me gustaba mucho, hasta la fecha me gusta, ¿va? Pero un día, dice, que le eché ganas y salí adelante, ¿va? Y empecé a tener conocimiento de aquí, no digo que lo sepa todo, ¿va? Porque nunca vamos a dejar de aprender, ¿va? Pero empecé a agarrar conocimiento de aquí y de allá. De manera que de tanto conocimiento que te llenas, dice, ya te puedes presentar sin temor a un taller, ¿va? Que sea de lo que tú haces, de tu ramo, no algo que no haces. Si a mí me dicen, oye, es esto y no lo hago, pues yo te voy a ser sincero, no, pues es que no tengo experiencia en eso. Pero en esto sí tengo experiencia, esto es lo mío, esto es mi ramo. Y yo me presento a un taller y no tengo miedo. No, que aquí tenemos buenos carpinteros y que no, pues dice, si tienen tantos años o bueno, lo respeto, pero yo sé lo que hago, sé a lo que vengo, sé lo que te estoy pidiendo. No hay en mí un temor.
Si me traes un plano, no hay en mí temor. Si me dices, hazme esto, lo hago. Inclusive puedes hasta aportar, dice, algún tipo de solución, ¿verdad? O cualquier cosa que te hagan, dice, lo vas a hacer, ¿verdad? Lo vas a hacer porque ya tienes conocimiento y no hay temor en ti. Y ese miedo desapareció. Ahora con toda la confianza me puedo acercar a cualquier taller, porque ya hay conocimiento en ti. Ya crees en lo que haces. Bueno, sucede lo mismo en el cristianismo. Cuando tú no quieres obedecer la palabra de Dios, va a entrar el miedo en ti. Cuando tú no tienes conocimiento en la palabra de Dios, siempre va a haber temor en ti. Cuando tú este libro siempre está cerrado, siempre. En la iglesia la llevas, pues está cerrada. La abres, pero no vas por abrirla. En tu casa siempre está cerrada, nunca la lees. Bueno, siempre va a haber un miedo en ti. Siempre vas a hacer lo que los demás digan, sin colaborar, que es cierto o que no es cierto. Ahora, cuando tú ya tienes conocimiento, tú tienes que estar bien seguro y confiado de que así es. Porque el que cree que así es, así será. Eso es fe. Creer, y que así es que así es. Y así será. Bueno, Pedro dice que cuando se acercaba a los judíos que se querían circuncidar, tenía temor. No, es que van a acabar conmigo y me van a hacer esto y me van a hacer el otro. Y se hundía. Y hacía un lado la palabra de Dios. No se ponía a pensar en la palabra de Dios. Mas sin embargo, Pablo podía salir adelante. Dice, porque él despreciaba su vida. Dice, yo sé que para empezar, yo sé que la palabra de Dios es peligrosa. Es buena, es bonita. Dice, pero tenemos un enemigo que es cruel, que nos amenaza con quitarnos la vida. Y que nos van a matar y que nos callemos. Dice, pero es necesario, dice, que yo, dice, arriesgue mi vida. Y que siempre tenga que obedecer la palabra de Dios para que no haya en mí temor. De manera que posiblemente en Pedro, dice, porque Pedro era muy valiente, había temor de perderlos, ¿verdad? O que no, es que es un buen grupo, ya creen en Cristo, pero si los obligo si les digo que no se tienen que hacer Cristo, los voy a perder. Y a veces por temor a no perderlos, empiezan a hacer a un lado la palabra de Dios. Ah, es que qué tal si los pierdo y luego no, hombre, tanto que batallé para convertirlos a Cristo y luego los voy a perder. Y bueno, dice Dios, ¿y a mí de qué me sirve? ¿De qué me sirve tenerlos ahí si no van a guardar mis mandamientos? Si no guardan mis mandamientos, de nada sirve. Te digo, porque el temor en nosotros entra de muchas maneras entra. Temor a que hay personas que no se convierten a Cristo por temor a sus familiares. Hay personas en el fariseo que no se convertían a Dios, dice, por temor, dice, a que fueran expulsados de la sinagoga. Y preferían la muerte, dice, que la vida eterna. Nomás por no correrlos de la sinagoga. O nomás por ser aceptados dentro de la sinagoga. O sea, nomás por tener una aceptación. Y porque les dieran oportunidad de ministrar dentro de la sinagoga. No, es que si creemos en Cristo, se nos va a acabar. Ya no van a dejar que ministremos en la sinagoga. Ya no vamos a pasar al frente en la sinagoga. No, por creer en Cristo. Y luego si tenemos un oficio que nos da dinero y de ese dinero mantenemos a nuestra familia, nos lo van a quitar. Nomás por creer en Cristo. De manera que el miedo no los podía dejar entrar en la vida. Entonces, todos los mandamientos de Dios, dice, se obedecen fielmente como está escrito, ¿va? ¿Por qué la ofrenda? Dice, ¿por qué la ofrenda? Dice, es un mandamiento de Dios que nosotros debemos de obedecer, ¿va? Y que no la debemos de hacer a nuestra manera, ¿va? Voy a hacer una pequeña pausa y ahorita voy a regresar, dice, y te voy a decir, dice, por qué debemos de respetar el mandamiento de la ofrenda. Dios les bendiga.